Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. El estudio bíblico del día de hoy está inspirado en un comentario que me hizo una persona. Esa persona me dijo: Dios no habla conmigo. Dios no me habla a mí. Te habla a ti, pero no me habla a mí. Y a mí me impactó. Me impactó porque no creo en un Dios selectivo que quiera hablar con algunos y con otros no quiera hablar. ¿Y por qué razón muchas veces nosotros tenemos la sensación de que Dios no habla? Y empecé a buscar algo que pudiera plasmar esta idea y se me ocurrió lo que sucede con nuestros celulares. Cuando una persona quiere hablar contigo o tú quieres hablar con esta persona, esa persona tiene que estar en línea, ¿cierto? Tiene que estar conectada en el WhatsApp o en cualquier red social. Si la persona no está en línea, da lo mismo que tú hables, da lo mismo que tú escribas. La otra persona no va a recibir nada de lo que tú hagas. Y por ahí vi una imagen, que creo que ya está puesta ahí en pantalla, que decía: Dios siempre está en línea, y me inspiró. De esa idea de un Dios que siempre está disponible, que siempre está conectado y que está siempre en línea, y no solamente está en línea, sino que yo les voy a mostrar por la escritura que siempre está escribiendo. Siempre está escribiendo. Solo que muchas veces la persona que tiene que recibir lo que Él habla, lo que Él dice, no está conectada con Él. Ese es el problema raíz de lo que vamos a estudiar hoy. Para ello, les quiero llevar a un pasaje de la Escritura, que es el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el versículo 23. Marcos capítulo 4, versículo 23. Yo lo voy a leer en la versión NTV porque es mucho más claro. Seguramente ustedes tienen la mayoría la Reina Valera, pero yo la voy a leer en la versión NTV y se aclara muchísimo lo que quiso decir Jesús acá. Marcos capítulo 4, versículo 23. Amén. Y dice así. Es una frase muy conocida y que Jesús decía mucho. El que tiene oídos para oír, acá dice, debería escuchar y entender. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Pero a los que escuchan mis enseñanzas también se les dará entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará lo poco que entiendan. Voy a explicar esto. Mira cómo dice la versión NTV. Presten mucha atención a lo que oyen, a lo que escuchan, mucha atención. Y mientras más atención pongan a lo que yo estoy hablando, porque estas son palabras de Jesús, tanto más entendimiento y sabiduría les será dado. Pero si no quieren escuchar, aún lo poco que entendieron les va a ser quitado. Tremendo, esas son palabras de Jesús. Lo estoy leyendo en otra versión, la versión NTV. Entonces, hermano, tú dices: yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios hable conmigo. Y para tú poder hablar con una persona hay requisitos que son fundamentales. Primeramente tienes que poner atención. Y acá Jesús como que exagera el tema y dice que tenemos que poner mucha atención a lo que Él dice. Y si nosotros ponemos mucha atención a lo que Él está hablando, Él nos va a dar mucho más sabiduría de lo que estamos escuchando. O sea, si tú escuchas la palabra o escuchas un estudio o escuchas una predicación y tú pones toda la atención del mundo a lo que estás escuchando, el Espíritu Santo va a ver tu interés y te va a agregar mucho más a esa sabiduría que estás recibiendo. Pero si escuchas pesadamente,
de malas ganas y sin mayor interés, aquí dice la palabra que aún lo poco que logres entender te será quitado del corazón. O sea que cuando yo no pongo atención a la voz de Dios como corresponde, como se debe, muchas veces lo poco que yo entienda de lo que Él me dice, aún eso me va a ser quitado del corazón. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que nosotros entendemos a medias, todas esas cosas que no entendemos de buena manera, se terminan yendo de tu corazón y de tu mente. ¿Cuáles son las cosas que quedan grabadas en tu corazón? Las cosas que tú entiendes bien, las cosas que tú escuchas con diligencia. Entonces acá Jesús dice, presten mucha atención a lo que oyen, más de lo habitual. Porque si ponen atención a mis palabras, yo les voy a agregar más sabiduría a lo que están escuchando. Pero si no, lo que escuchen de mi boca les va a ser quitado. Qué fuerte es lo que dice Jesús. Y Él usa esta expresión típica en Él, el que tiene oídos para oír, oiga. Muchos podemos pensar, bueno, el Señor está hablando que todos aquellos que no sean sordos, que escuchen. O todos aquellos que tienen oídos físicos, que puedan escuchar. Pero la expresión que dijo Jesús acá no se refiere a eso. La expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, se refiere a una disposición espiritual para escuchar. Se refiere a prestar atención con discernimiento y estar atento a las verdades profundas que Dios nos dice. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, no me la respondas, solamente medítala. En las cosas de Dios, ¿estás atento o distraído? Porque Dios nunca va a poder hablarle a una persona que está distraída. Es imposible. ¿Tú has tratado de hablar con alguien que está distraído? En este mismo momento yo te estoy hablando y tú puedes estar distraído en otra cosa. Tú puedes estar pensando en la 11, en tu casa o en cualquier cosa, y yo estoy aquí hablando, pero tú no estás aquí. No estás físicamente, pero tus oídos espirituales no están aquí. Entonces, cuando el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga, significa que solamente las enseñanzas de Él iban a ser bien recibidas y escuchadas por gente que estuviera atenta, despierta y sobre todo conectada, que tiene que ver con el título del estudio bíblico de hoy. Dios está en línea, hermano. Dios está hablando a todos los que estamos aquí. No hay nadie aquí porque ¿por qué nació este estudio? Porque alguien me dijo, Dios no habla conmigo. No es cierto. Dios habla contigo. El problema es que tú estás distraído. El problema es que tú estás desconectado. Y posiblemente tu WhatsApp espiritual, voy a usar términos espirituales, ¿me entiendes? No es que exista el WhatsApp espiritual, pero estoy tratando de darme a entender. El WhatsApp espiritual tuyo, el contacto que dice Dios, está lleno de mensajes hasta abajo. Está tapado de mensajes, pero tú rara vez estás en línea. Por eso tú dices que Dios no te habla, porque estás desconectado de Él. Para conectarse con una persona se requiere privacidad, se requiere silencio, se requiere intimidad, se requiere dedicarle tiempo a la persona. ¿Te ha sucedido cuando alguien dice, yo quiero hablar contigo? Te llama por teléfono, yo quiero hablar contigo. Te dice, ya, perfecto, ¿dónde nos juntamos? Juntémonos en un lugar donde podamos estar tranquilos, para que me puedas escuchar, para que me puedas tomar atención y no te distraiga el entorno. Es muy difícil hablar donde hay mucho ruido, es muy difícil hablar donde hay distracción, es muy difícil que una persona te tome atención donde hay demasiado ruido. Y el enemigo se ha encargado de distraer a la humanidad de tal modo, de tal forma, que los seres humanos no tienen tiempo para tener esa intimidad con Dios, para conectarse con Dios en línea y para que Dios les hable. Aún estando en este lugar que es una iglesia, tú puedes estar totalmente distraído de lo que sucede acá. O sea, lo que está diciendo Jesús, que Él se conecta con gente que se conecta con Él, con gente que está despierta, que está atenta, que está percibida. A Jesús lo seguían miles de personas, pero eran muy pocas las que ponían atención a lo que decía.
Incluso muchas veces sus propios apóstoles andaban totalmente distraídos de lo que él decía. Y cuando las cosas pasaban, él les decía, ¿se acuerdan que yo les dije? ¿Se acuerdan cuando el Señor se encontró con ellos después de resucitar? ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a ser muerto, que iba a ser despreciado y que al tercer día iba a resucitar? ¿Se acuerdan que yo les dije? Ah, sí, les dijo, pero ellos no escucharon. Entonces, hermano, no es que Dios no esté hablando, es que tú no estás escuchando, porque estás escuchándote solo a ti mismo, porque estás distraído con este mundo, por eso no lo oyes. Dios, y te lo digo y te lo aseguro por la Escritura, Dios está hablando con todos los que están aquí, y se los voy a mostrar por la Biblia, pero no todos están conectados, y el que no está conectado no recibe nada. Amén. Vamos a ir a Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. No voy a usar ningún versículo que no sea conocido, solamente vamos a profundizar en ello. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Una de las formas y la más poderosa quizás como Dios habla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amén. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál será? Esta. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos. ¿Te das cuenta que de nuevo el Señor repite esa palabra? A la cual hacéis bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo encontré una imagen en el internet, después se me perdió, la tuve que recrear con ChatGPT, Señor bendiga al ChatGPT, que aparecía un hombre gritando para el cielo que Dios le hablara. Decía, Señor, háblame, háblame. Ahí seguramente producción lo va a poner en pantalla. Y del cielo bajaba una mano con una Biblia. Háblame, Señor, yo quiero que tú me hables. Y el Señor bajaba una mano con una Biblia y él le decía, perfecto, yo puedo hablar contigo. Mucha gente quiere que Dios le hable de la forma que ellos quieren que les hable y que les diga las cosas que ellos quieren que les diga. Pero la Biblia es una antorcha dada por Dios, y ahí vamos a mostrar una imagen de una antorcha para alumbrar a todos los que estamos acá. El problema es que no estamos atentos a esa antorcha. Yo te pregunto, hermano, y esto quizás es un estudio que va a ayudar a todos los otros estudios, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a este libro? Diariamente. ¿Cuánto tiempo apartas tú para estudiarlo, para poner tus ojos en esta antorcha? Porque yo he conocido personas, y esas personas que dicen, Dios no me habla, Dios no habla conmigo. Dios habla contigo, pero no habla conmigo. Y resulta que en su casa está la Biblia cerrada, llena de polvo. Entonces yo digo, ¿por qué Dios no habla? ¿Porque no quiere hablar? ¿O porque tú no te acercas a Él? En cierta ocasión había una anciana en una iglesia que perdió los lentes por varios meses, muchos meses. Y de pronto se encontró con la sorpresa que los lentes estaban metidos dentro de la Biblia. Ahí estaban los lentes. Lo que pasa es que la hermana nunca leía la Biblia y por eso se le perdieron los lentes por meses y meses. Entonces, hermano, la palabra de Dios, yo quiero centrarme en una cosa. Dios está hablando con nosotros, pero nosotros no estamos poniendo atención a los medios de gracia que Él ha dado para hablar, como la Escritura. No le dedicamos tiempo diario a la Biblia para leerla, para escarbarla, y lo vamos a ver también con algunos versículos bíblicos. Y muchas veces buscamos que Dios nos hable fuera de la Escritura porque no nos gusta lo que dice la Escritura. Dios, quiero que me diga otra cosa, Dios. Yo una vez estuve sentado con un hermano al lado, se paró un predicador, hizo un estudio bíblico como lo que estoy haciendo yo, y el hermano me dijo, me voy decepcionado de este lugar porque quería que Dios me hablara.
¿Cómo, hermano, que querías que Dios te hablara si resulta que el varón citó como 10 versículos bíblicos, nos estaba hablando a todos, pero no, yo no quería así, yo quería que viniera alguien y me pusiera las manos y dijera, así dice el Señor, que no digo que eso sea malo, eso Dios lo puede hacer, ¿cierto? Puede venir aquí un profeta, un instrumento de Dios, y te puede poner la mano y decir, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, y te puede hablar en el nombre de Dios. Pero también puede pasar que alguien puede ponerte la mano y hablar de su corazón, o hablar de su mente, o hablar lo que tú quieres oír. Por eso el texto que acabamos de leer dice la palabra profética más segura. ¿Por qué dice eso? Porque no todas las palabras proféticas son seguras. Por eso el Señor dice la palabra profética más segura. ¿Cuál es la profecía que no tiene falla? La profecía que está aquí. Porque muchas veces una profecía puede venir del corazón de alguien y no de parte de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, céntrense principalmente en la profecía que está aquí, escrita, porque aquí no hay falla. Esto es una lumbrera que te va a alumbrar siempre. Ahora, volviendo al tema que estábamos viendo, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, y lo voy a leer en 2 versiones, la versión Reina Valera y también la versión NTV. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Amén. Esto es una profecía, y eso está ocurriendo ahora. Dice así, porque vendrá tiempo, yo te aseguro que ya llegó ese tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa? No van a resistir este asunto. No van a soportar el mensaje de la Escritura. No van a resistir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír, ¿tú has visto cuando una persona tú le hablas y como que le molesta lo que le está hablando? Mira lo que dice la versión NTV, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías, así dice aquí, las novelas que ellos quieren oír, y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. La gente se va a apartar de la Escritura, se va a apartar de la Biblia en los últimos días y va a escuchar a maestros que les digan lo que ellos quieren oír, lo que sus deseos quieren escuchar y no lo que Dios les quiere decir. ¿Sabes por qué muchas veces tú no escuchas la voz de Dios? No es que no la escuches, es que no te gusta lo que te dice. No te gusta lo que Dios te está diciendo. Entonces busca a alguien que te hable del nombre de Dios, pero otra cosa más liviana, otra cosa más bonita, otra cosa más suavecita, para no herirte, para no molestarte, porque acá el hombre que habla acá es muy duro lo que está diciendo. Entonces yo voy a buscar algo que me diga y que encaje con mis deseos, con mis pensamientos, con lo que yo quiero. Entonces no es que Dios no te esté hablando, es que tú quieres escuchar otra cosa de Dios. Quieres oír otra cosa de parte de Él. Por eso fíjate que en cierta ocasión muchas personas que andaban con Jesús en un momento dejaron de seguirle. No sé si tú conoces ese pasaje de la Escritura. Mira, hermano, hay muchos pasajes de esto, pero yo te estoy solamente nombrando algunos porque si no se va a extender mucho el estudio. Pero hay un momento donde hay gente que dijo, lo que tú dices es demasiado duro, no lo podemos resistir, y se fueron. Al Señor también se le fue muchas veces gente. Así que eso no es nuevo. ¿Por qué? Porque no les gustaba lo que Jesús decía, era muy duro. Y en un momento el Señor miró a los que estaban con Él y dijo, ¿ustedes también se van a ir?
Como diciendo, si se van, se van. Yo ya cumplí. Y ahí Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero la palabra no era agradable al oído, no era cómoda, te incomodaba, no era grata, no era agradable. Entonces mucha gente dejó de seguir a Jesucristo, y si le pasó a él, árbol verde, ¿qué será de nosotros? Ramas secas, dijo alguien por ahí. Si la gente no lo quiso oír a él, a ti te va a pasar lo mismo. Cuando tú profundices en las Escrituras y le hables a la gente no va a querer oír. Entonces, sellando un tema, Dios está hablando con todos los que están aquí. Todos los que estamos aquí estamos escuchando la voz de Dios, pero no nos agrada todo lo que dice Él, o si no, no estamos conectados, no estamos en línea para poder escucharlo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿de qué otra manera habla Dios? Porque estaba hablando de que Dios habla por la palabra, y la manera principal como Dios habla en este tiempo es esta. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y aquí la palabra me respalda de que Dios habla mucho. No es un Dios calladito. Es un Dios que habla mucho. Y de muchas maneras. Mira lo que dice acá. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado de pocas maneras. No dice así. ¿Cómo dice? Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De cuántas formas habló Dios? De muchas formas y muchas veces. Dios no paró, aquí está haciendo alusión a Israel, Dios no paró de hablar con Israel. Les habló por los profetas, le habló por visiones, le habló de una manera, le habló de otra, le habló con esto, le habló con lo otro, le habló con lo que le sucedía, le habló con una enfermedad, le habló con el sufrimiento, le habló cuando estaban esclavos en Egipto, le habló con las plagas, les habló de muchas maneras, les envió un profeta, otro profeta, y otro profeta, y otro profeta, y estamos llenos de profetas en el Antiguo Testamento. Uno tras otro, otro profeta, y a todos los despreciaron. ¿Habló Dios? Habló. Entonces Dios dijo, voy a jugarme mi última gran carta, ya que no recibieron a mis mensajeros. Y el versículo 2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo. O sea, Dios dijo, si no respetaron a mis enviados, si no respetaron a mis profetas, de mi Hijo tendrán respeto. Entonces el ultimátum, esto yo no lo escuché en una frase mía, el ultimátum de Dios para la humanidad es Cristo. ¿Tú sabes qué es lo que es el ultimátum? La última palabra, la última oportunidad. No hay más fuera de esta. O sea, Dios dice, Dios les habló por mi Hijo, y si ya no quieren a mi Hijo, no hay nada más que hablar entre tú y yo. Hay unas Biblias que a mí me gustan mucho, que las palabras de Jesús están subrayadas con rojo o están en rojo. Hácete un trabajo. Lee todo lo que Jesús dijo. Todo lo que está en rojo, yo lo hice. Lee todo lo que está en rojo en los 4 evangelios. Todo lo que está en rojo, porque eso es lo que Jesús te quiere decir hoy día. Esa es la palabra de Dios para este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar en estos días? Lo que Jesús dijo. ¿Quieres saber qué Dios tiene para ti? Lee todo lo que Jesús dijo. Todas las palabras que Él usó, léelas todas. Una por una, léelas, todas las que están en rojo. Ahí está el mensaje de Dios para tu vida. Dios te está hablando, sí te está hablando, pero tú no estás leyendo. ¿Y cómo habla Él? Por su Hijo. Claro, uno podría decir, ¿y dónde encuentro al Hijo? Yo le digo a una persona, Dios en estos días está hablando por el Hijo, está hablando por Cristo. Y alguien de ustedes me podría decir, ¿y dónde está Cristo?
para poder hablar con Él, que no lo veo. Una vez alguien me dijo así en la calle, ¿dónde está Cristo para poder conversar con Él? Dios está hablando por Jesucristo, le dije yo. Ya, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Muéstramelo para poder hablar con Él. Vayamos a tomar café con Él, me dijo. Quiero que Él hable conmigo. Ya, si tú dices que Dios está hablando, quiero que el Hijo hable conmigo. Y mira, yo le respondí con esto. Juan, capítulo 5, versículo 39. Y hay una imagen que yo aparté donde aparece un hombre leyendo un libro y con una velita ahí. ¿Ah? Que ahí les voy a mostrar lo que quiere decir acá la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Amén. Mira lo que dice. Yo sé que lo conocen. Escudriñar las Escrituras. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Vamos a ver qué es escudriñar. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y mira lo que dice aquí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. O sea, ¿qué está diciendo Cristo? Yo hablo a través de las Escrituras. Yo estoy en las Escrituras. Cristo está desde la primera página de la Biblia hasta la última. ¿Quieres que Cristo te hable? Lee la Biblia porque la Biblia da testimonio de Él. Imagínate la invitación que te estoy diciendo. ¿Quieres hablar con Cristo? Con Cristo. Y que Él hable contigo. Lee las Escrituras porque Él mismo dijo, su propia boca dijo, ellas dan testimonio de mí. O sea, dicho en otras palabras, de lo que habla la Biblia es de mí. Toda la Biblia, completa. ¿Sabe por qué Dios dejó este libro? Para que conozcan a su Hijo. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Que conozcamos a Cristo. Cristo está en las Escrituras. Y para poder encontrar a Cristo, mira, hay una frase muy bonita que está en Colosenses que el apóstol Pablo dijo que en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos los tesoros que puedan existir están escondidos en Cristo. Pero Él usó esta palabra, están escondidos. ¿Qué haces tú cuando algo está escondido? Buscarlo. Gracias, hermana. Si a mí me esconden algo en la casa, yo lo busco. Me acuerdo que mi mamá me escondía las cosas porque yo no era muy ordenado, entonces me escondía las cosas para enseñarme que las cosas tenían que ir en su sitio. Entonces yo tenía que escarbar toda la casa para poder encontrarla. Y cuando la encontraba, mi mamá me decía, ¿dónde estaba eso? ¿Estaba en su sitio? No, ya. Cuando aprendas a poner eso en su sitio, nunca más te lo voy a esconder. Pero ¿a qué es lo que voy yo con esto? El Señor dijo que había que escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Y yo busqué la palabra en griego y me gustó muchísimo lo que dice. El término griego de escudriñar es ereanau, porque está escrito en griego. Perdonen mi griego, hermano, amigos de YouTube, perdonen mi griego, pero se dice así. Y esta palabra es del Strong 2045. Los que tienen diccionario Strong la van a encontrar ahí, 2045. Y significa investigar. Investigar. Significa examinar. Significa una búsqueda profunda y diligente de un asunto. Por tanto, la Biblia, para llegar a entender la Biblia, hay que investigar, hay que escarbar, hay que irse a fondo con este asunto. No es como leer el diario, hermano. No es como leer un cuento del papelucho, que son historias sencillas que tú lees y hasta un niño las entiende. El Señor dijo, ustedes tienen que escarbar aquí, porque hay tesoros, y los tesoros siempre están guardados
enterrados o escondidos, ¿cierto? La típica historia, el tesoro del pirata, ¿se acuerdan? La típica historia que llegaban los piratas a una isla, escondían el tesoro y una pura persona tenía el mapa y empezaba a buscar el mapa. ¿Dónde está el tesoro escondido? Bueno, hermano, este tesoro es más importante que el tesoro del pirata. Este tesoro es maravilloso y está escondido en las Escrituras. Dios quiso que fuera así para que estuviéramos, lo que decía al principio, atentos, conectados. Yo te digo una cosa, hermano, y te lo digo delante de nuestro Señor. Si tú muestras interés por esto, vas a aprender mucho. Si tú abres tus oídos, vas a escuchar a Dios todos los días. Hay personas que a mí me han dicho, yo no entiendo las Escrituras. Yo no entiendo la Biblia. Y cuando uno entiende algo, lo miran, no, pero ¿qué eres tú como un iluminado porque entiendes las Escrituras y yo no las entiendo? No es eso. Es que cuando tú le dedicas tiempo a las cosas, ahí se abre este libro. Este libro es precioso. Tú le dedicas tiempo y empiezas a escarbar y el Espíritu Santo abre este libro para ti. Abre las Escrituras y si no las entiendes, te envía a alguien a que te las explique. Como una vez había un etíope, ustedes conocen la historia del etíope, que estaba leyendo Isaías 53 y no entendía nada de lo que leía. Y Dios tomó a su siervo Felipe, lo trajo no sé de dónde, lo puso al lado y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Si te cuesta entender, pero tienes interés, Dios te va a poner a alguien al lado que te explique, que te enseñe. Pero este tema, hermano, de oír a Dios, este tema de escuchar a Dios, tiene que ver con el interés tuyo. Nunca Dios va a poder conectarse, ni tú vas a poder decir, Dios me habla, si estás distraído, desconectado, sin atención, sin interés, sin investigar, sin escudriñar y sin buscar. Dios no te va a hablar. No porque Él no quiera hablarte, sino porque tú no vas a poder escucharlo. ¿Te das cuenta? Mira, hermano, hay otras formas que también habla Dios. Y vamos a ir como cerrando el estudio. Vamos a ir a Job, capítulo 33, versículo 14. Job capítulo 33, versículo 14. Y aquí la Biblia vuelve a reiterar que Dios es un Dios que habla muchísimo. Y mira, lo voy a leer en la versión NTV porque hay cosas muy interesantes que aparecen acá. Job, capítulo 33, versículo 14. Amén. Dice, pues Dios, lo estoy leyendo en la versión NTV, habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Le habla en los sueños, en visiones nocturnas. Dios habla en los sueños. Dice, cuando el sueño profundo cae sobre las personas, mientras están acostadas, les susurra a sus oídos. ¿Sabe por qué? A veces cuando tú tienes un sueño de Dios, esto es muy bonito, cuando Dios te da un sueño, es porque Él está al lado tuyo susurrándote al oído. Y tú empiezas a soñar lo que Él te dice. Esto es precioso. ¿Me está leyendo lo que yo estoy leyendo? Dice que Él se gana al lado de la persona y le susurra. ¿Qué más dice? Dice, le susurra a los oídos y las advierte con muchas advertencias para que se aparten de las malas acciones y no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba y de cruzar el río de la muerte. Versículo 19. Otras veces Dios emplea el dolor. Dios habla a través del dolor. Cuando duele algo, muchas veces es Dios que te está hablando. Cuando te duelen tus piernas, tus brazos, cuando te duele algo que no te para el dolor,
Es Dios que te está hablando y te está llamando. Hay un mensaje de Dios en eso, en el dolor. Y dice que muchas veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo y con dolores insensatos en sus huesos, dice acá. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa y su sangre se consume y son puro hueso. Dice acá hasta el versículo 21, voy a leer. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo yo esto para ir como cerrando esto de que Dios nos habla? También iba a leer el Salmo 19 donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios también habla a través de la naturaleza. Pero tenemos que Dios nos habla de una manera, de la otra, a través del Hijo, por la palabra, en sueños, a través de una enfermedad, a través de una situación. Cuando se cierra una puerta, Dios te está hablando. Cuando alguien se aleja de ti, Dios te está hablando. Y cuando alguien se acerca a ti, Él te está hablando. Todo lo que te pasa en la vida, en todo está la voz de Dios. Y lo que te quiero hacer ver, hermano, con este estudio, es que Dios te ha estado hablando todo el tiempo. Pero no te has dado cuenta que te está hablando. A mí una situación que me pasaba, una situación personal, a mí me empezó un dolor muy fuerte acá en la espalda. Muy fuerte, hermano. ¿Y qué me pasó? Que por mi trabajo y por mis turnos empecé a bajar los brazos con la oración. Empecé a dejar de orar. Mi oración era, bueno, Señor, te pido, y se empezaron a cerrar los ojos. ¡Bum! Se fue la oración. Y me vino eso. Y cuando yo oraba, el dolor se iba. Y cuando yo dejaba de orar, el dolor volvía. Y así, hasta que entendí que Él me estaba hablando con esa molestia, porque Él quería estar conmigo. Y me estaba hablando a través de ese dolor que yo tenía. Así que, hermanos, concluimos con esto. No es que Dios no hable, es que nosotros no oímos. Así que si alguien de acá quiere decir, Dios no habla conmigo, estás equivocado. Así que con esto quiero terminar y bueno, el mensaje se llama así: Dios siempre está en línea, hermano. Qué bonito, o sea, nadie puede decir eso. A mí, hermano, no me va a encontrar todo el tiempo en línea. Va a haber veces que no te voy a contestar. No, porque no voy a estar en línea, no voy a estar conectado contigo. Pero tenemos un Dios que está en línea en la mañana, en la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3, en la situación más incómoda de la noche, porque a ti te pasa algo a las 2 de la mañana, ¿a quién vas a llamar? A ti te pasa algo, no sé, en un lugar lejano, ¿a quién vas a llamar? Pero Dios siempre va a estar ahí conectado contigo para escucharte y también para hablarte. Amén, mi hermano. El Señor les bendiga y este sería el estudio bíblico de este día de hoy, de este día martes. Amén.